gracias de nuevo por me invitar, por dar la oportunidad de hablar how to assess the autonomy of students. Ayer, la charla de ayer fue apasionante. Creo que hoy es incluso más interesante, sobre todo para los estudiantes de pregrado. Les voy a preguntar, de los que estuvieron ayer, tener en cuenta las cosas que comentamos, porque mucho de la autorregulación y mucho de la inteligencia emocional está vinculada con lo que vamos a discutir el día de hoy. Estructuré mi presentación en 4 partes: establecer la escena para evaluar autonomía, evaluar la autonomía de posgrado, evaluar la autonomía de pregrado y el mensaje a llevarnos. Entonces, establezcamos la escena. La autonomía se define como el estado de funcionamiento independiente, sin influencia extraña o externa. Todos sabemos que en los ambientes clínicos siempre hay algún tipo de supervisión, pero esta es la decisión que tenemos en mente desde el año 2012. Y si hablamos acerca de evaluar la autonomía, no la anatomía en la educación médica, de forma inmediata pensamos en la transición hacia la autonomía clínica, el que se transfiera a la educación médica de cuándo y cómo la capacitación y formación médica es independiente en la entrega del cuidado al paciente, y cuando se hacen más participativos la interacción del doctor y el paciente. Esto es algo que crece y se debe desarrollar. Por esto es que en el año 2007 se estableció la transición, pero se concluyó que no estaba completada. Nos dice que aún no está claro si los educadores médicos siguen entregando la cantidad de autonomía que le debe darle a los estudiantes. Y todos sabemos que la autonomía dada a los residentes, por ejemplo, en los diferentes países, en los diferentes hospitales, incluso dentro del mismo hospital, es diferente. Así que aún no llegamos al punto. Y no es que haya una receta única para todos los contextos. ¿Cómo evaluar la autonomía en los estudiantes de posgrado? Nuevamente tenemos que volver a la noción de empatía y al proceso de regular la autonomía. Pero todo esto nos vincula con lo que discutimos ayer y nos presenta una parte cognitiva, la autonomía y la autorregulación de simpatía y de conciencia. Evaluar esto en los estudiantes de posgrado no es tan diferente. Es uno de los objetivos que evaluamos, por ejemplo, en el pregrado o en posgrado. Normalmente hay una definición que debería tener una definición que los residentes, si lo han adquirido al final de su capacitación, su formación en diferentes especialidades. Entonces, no es diferente. Tenemos una lista que podemos seguir, podemos ver si la autonomía está ahí para determinar si los residentes pueden llevar a cabo de forma autónoma, desempeñarse o llevar a cabo algún procedimiento sin supervisión. Y tenemos que volver en posgrado al modelo o el modelo basado en resultados para evaluar las competencias propuesto por Herden en el año 2007. Y para evaluar la autonomía en la residencia o durante la formación para especialistas, por ejemplo, necesitamos tener en cuenta lo que se llama la retroalimentación multifuente. Necesitamos analizar cómo se comportan los residentes y los tutores del público, los pacientes, los pares, los estudiantes, incluso si tienen estudiantes de pregrado con ellos. Así que debemos analizar este modelo de evaluar los conceptos que definimos y tener esta retroalimentación de diferentes fuentes para ver cómo su autonomía o de él o de ella se está expresando.
el Departamento de Educación de Medicina, el profesor de Medicina de la Universidad de Stanford, habló acerca de la independencia o libertad como la voluntad de las acciones propias. También hablan de la necesidad de aumentar la propiedad de la evaluación de los pacientes, el razonamiento clínico y los resultados del cuidado paciente. Todas estas áreas deben evaluarse en los programas de residencia para identificar la autonomía que les estamos dando, y también tenemos que volver y pensar acerca del paciente, que siempre debe estar presente en los programas de residencia y en los programas de posgrado. La tensión está entre la supervisión y la autonomía. No podemos olvidar que desde el punto de vista del educador médico, el que hace el papel de tutor, el que está encargado de supervisar al residente, hay una necesidad del cuidado de calidad. Al mismo tiempo, tenemos que mantener la responsabilidad de la seguridad del paciente. Queremos darle más y más autonomía al residente, entonces siempre va a haber aquí un dilema. Y más, este conflicto, esta tensión existe de parte del residente porque debe ser responsable por el diagnóstico y el tratamiento dependiendo de los lugares donde esté, como dije antes, pero también necesita que los miembros de la facultad lo guíen, lo instruyan y también lo protejan y protejan al paciente. Entonces siempre va a haber esta tensión. Pero me parece que si todos nosotros, los que estamos aquí, miramos cómo evaluar la autonomía, tenemos estas guías con el objetivo, con los resultados de aprendizaje para posgrado, y de forma sencilla podemos identificar formas de evaluar. Más difícil es pensar acerca de evaluar la autonomía en pregrado. Esto es más complejo porque, de hecho, no estamos dando como esta autonomía que se entendió inmediatamente cuando pensamos en la autonomía en la educación médica. Así que, ¿qué podemos hacer? Debemos tener presencia. Y les traje esta cita de la revista británica Medicina, creo que es del año 2000, y es una portada que dice: ¿qué es un buen doctor y cómo se forma un buen doctor? Es la misma pregunta, el mismo interrogante para nosotros. Necesitamos formar buenos doctores, hacerlos buenos doctores, a convertir los estudiantes en buenos doctores. Necesitamos empoderarlos en pregrado y posgrado con autonomía. Empoderarlos con autonomía. Deben desarrollar sus capacidades de poder tomar decisiones, etcétera. No a nivel de autonomía clínica que mencioné antes. Y ayer hablamos de esto. Yo estaba reflexionando antes de esta charla. Se me pidió que diera esta charla. Pensé en 4 posibilidades de mirar la autonomía en pregrado y también de cómo empoderar a nuestros estudiantes. Y pensé, y voy a ir más lento aquí, voy a entrar en detalle cada una de ellas. Primero, las sesiones de retroalimentación. Pensé en las oportunidades de autoevaluación, pensé en el involucramiento estudiantil en la escuela de medicina, y también pensé en otros ingredientes claves que discutimos ayer. Así que, de nuevo, mi escuela o facultad de medicina, la Universidad de Lisboa, y quiero compartir con ustedes un estudio de casos sobre sesiones de retroalimentación, autoevaluación, involucramiento de estudiantes y autorregulación. Muy rápidamente, mirar el desempeño de los estudiantes durante las sesiones de retroalimentación. Ayer, muchos de los presentadores hablaron acerca de la retroalimentación, doctora Elena, y todos estamos conscientes de los pasos de retroalimentación, que es dejar hablar primero a los estudiantes, positivos aspectos antes de los negativos, enfocarse sobre temas específicos, no en forma global, sugerir aspectos de mejora y confirmar que el estudiante entendió al tutor o la retroalimentación del profesor. Pensemos en cómo podemos tomar estos momentos de sesiones de retroalimentación para evaluar la autonomía. ¿Qué puedo aprender de aquí? Entonces, dejar hablar a los estudiantes primero. Si uno le pregunta, ¿se realizó algún procedimiento que se le solicitó? Algo en el curso.
De forma sencilla podemos comenzar a entender si es capaz de autorregularse, la forma en que me responde, la forma en que se evalúa, se autoevalúa. Esto es muy evidente. Lo mismo cuando pedimos o preguntamos los aspectos positivos, siempre hablan de qué les salió bien. También tenemos elementos presentes de autonomía. Hay estudiantes que no son capaces de entender o tratar de decirme que han hecho bien. Y esto es terrible para identificar qué hicieron mal, pero necesitamos que entiendan que hicieron bien, porque necesitan desarrollar su autoconfianza. Si tenemos estudiantes que no tienen confianza, ¿cómo pueden ser autónomos? Entonces, esta idea de reforzar los aspectos positivos, entonces también cuando hablamos o cuando hablo con mis estudiantes o les pregunto que se reflexionen de qué ocurrió, hay algunos que vienen y me dicen, bueno, lo hice mal, lo hice muy mal, fue terrible, estaba muy nervioso, no llegué al punto. Yo no quiero estos, yo quiero que digan, no, me equivoqué aquí porque puse, bueno, se nombre la asadera en inglés para medir la presión arterial. Eso lo hice mal, y esto y lo otro. Entonces él es poder enfocarse, porque si no se puede enfocar en esto, nunca va a ser autónomo, no se podrá autorregular. Si simplemente dice que estaba nervioso o que se equivocó en esto o no sabía, entonces ¿qué pasa? Está bien. Entonces, sugerir aspectos para mejorar. Debe ser los estudiantes los que digan qué deben hacer mejor, cómo pueden aprender más, porque esto de nuevo es la autorregulación. Y no queremos doctores que sean autónomos si no tienen esta capacidad. Y también confirmar que el estudiante entendió. Entonces, sesiones de retroalimentación no es lo mismo que evaluar la autonomía, pero uno en ese momento puede evaluar la autonomía. Ahí es donde se forma, porque hay oportunidades para evaluar la autoconfianza, la autoevaluación y también las ideas y las sugerencias para un aprendizaje por vida. Pero si ustedes quieren empezar a evaluar estos embriones de autonomía, de retroalimentación, hay reglas que se deben respetar. La retroalimentación debe ser regular en el momento adecuado. No puede ser prematuro. Sí, si mi estudiante está totalmente perdido, tiene que ser relacionado con el comportamiento del objetivo. La hipótesis debe revisarse, lo que salió bien, lo que salió mal. El profesor, el tutor, tiene que controlarlos, tiene que saber exactamente. No puede irse a una sesión de retroalimentación y decir, yo supongo que usted... No, tenemos que saber cuáles son las hipótesis que están bajo discusión, y también necesitamos como tutores apoyar al estudiante a que sea positivo, y también debemos reforzar lo que se puede cambiar, qué pueden cambiar, y olvidarse de lo que no se puede cambiar. Si lo hacemos, si respetamos estas reglas, podemos empezar a evaluar el inicio de las decisiones, el inicio de la autonomía. Ahora vamos a mirar otra propuesta de estudio de caso también de mi facultad. Vamos a hablar un poquito acerca de algo que mencioné en 2014 y hablamos acerca del proyecto en nuestra facultad, la autoevaluación para atenderlo a largo plazo, el primer paso para aseguramiento de calidad. Ese era el nombre del proyecto, y la idea es cambiar la forma en que se hacen las rotaciones. El último año son solo rotaciones y nada estructurado. Entonces, lista de objetivos, pero no muchos. Entonces, proponemos esto y dimos cuenta que hay la oportunidad
una llamada de Leonardo da Vinci. Ese era un proyecto piloto. La Facultad de Medicina de Lisboa se llevó, junto con estas otras universidades que están aquí, en Hungría, en Granada, Extremadura, en España, y también la Universidad de Wales. Éramos 6 universidades completamente distintas con la misma meta, que se autoevalúen para controlar la calidad para que ellos crezcan. Voy a mostrarles a ustedes una lista de puntos solamente para que ustedes vean. No hay que entrar en detalle porque yo voy a tocar cada punto. Los 4 primeros voy a ir uno por uno porque tocan los puntos que estamos discutiendo. Autoevaluación. El primero es que le damos a los estudiantes bajo este proyecto, lo que le hicimos en este piloto fue un cuaderno de registro pequeño para que ellos puedan ponerlo en su bolsillo o en su bata, en su bolsillo, ¿no? Acción número 1. La acción número 1 fue darle a los estudiantes por lo menos una lista de los objetivos que tenemos en cada una de la rotación. Entonces, pediatría, cirugía, etc. ¿Aquí hay un láser? Sí. Les dimos una lista de los objetivos. Era más larga. Debe hacer un examen físico, tiene que poder llenar la historia, tiene que poder darles malas noticias, tiene que poder interpretar los procedimientos de investigación común. Dimos una lista antes de la rotación y le pedimos al estudiante hacer lo siguiente. El estudiante debe mirar el trasfondo teórico que tiene a ese respecto, el conocimiento, y también la habilidad práctica, las capacidades que tiene, y también tiene que marcar si necesita ayuda. Entonces, ¿cuál es mi conocimiento previo, teórico? Estoy seguro, no muy seguro. Lo mismo para las habilidades prácticas y necesidad de ayuda. Dimos esta lista y obviamente no son solamente estos 4 objetivos, solo di unos ejemplos. El estudiante tiene que tener esta lista de 20, 30, 45 objetivos, debe evaluarlos antes de que empiece la rotación. Hace una evaluación de cómo él está después de 5 años de curso pregrado. Luego se tiene lo específico y para este nivel tiene que identificar el nivel de conocimiento, la capacidad para desempeño práctico y las áreas que necesitan ayudas del tutor. El segundo grupo de acciones es el primer día de la rotación. Entonces, por favor, ayúdenlo, por favor, haga lo mejor para que aprenda, pero es completamente informal en el medio de cuando están tomando tinto. No queremos eso, lo que queremos es marcar este primer día de una rotación. Tiene que ser un momento fantástico y único entre el tutor y el estudiante en el que ellos van a empezar a mirar, compartir las responsabilidades y planear cuál va a ser las siguientes 3 semanas. Obviamente siempre está cambiando porque hay prioridades por el trabajo clínico, pero en principio debe haber un ideal. Y si el estudiante previamente identificó que tenía dificultades
habilidades, por ejemplo, examen físico o informar las malas noticias, colocamos acá utilizando los códigos y él dijo, bueno, para historia yo le puedo preguntar a la enfermera y así. Entonces todo se planea y lo que nosotros queríamos era que el estudiante y el tutor estén de acuerdo cómo poder sacarle lo mayor provecho a la rotación. Es la oportunidad para que compartan responsabilidad en una práctica supervisada y obviamente que haya autonomía progresiva. Tenemos estudiantes que empiezan a tomar historias durante los 6 años y entonces su progreso se va a evaluar para que tengan autonomía, pero siempre basado en esta autoevaluación. El siguiente punto de cambios es que todos los estudiantes, los 6, todos los de sexto año, se les pide que reflexionen acerca de las metas, los mayores aprendizajes, las mayores dificultades, cuáles fueron los puntos en los que no le estaba yendo bien y lo que puede hacer. Y luego se tiene un momento de retroalimentación con el tutor y luego entran a autoevaluación. Luego tenemos autoevaluación permanente. Miran la semana anterior y van a registro en su cuaderno. Es importante que se registre y que busquen mejorar. El último es muy complicado para mostrarlo acá, pero lo que hacemos es que les decimos que queremos que ellos tengan autoevaluación cada vez que ellos van a estar evaluados por el tutor durante una evaluación de habilidades. Entonces, tiene la lista del inicio. ¿Cuál va a ser si, por ejemplo, es un examen físico? El estudiante antes, tenemos aquí la división, tenemos una línea y el estudiante se le pide después de que llevó a cabo la habilidad, pero antes de se obtiene las notas del tutor y se les pide que escriban cuánto tiempo, cuántas oportunidades tuvo para aprender, sí o no. Cada uno de estos puntos se autoevalúa en cuanto al conocimiento previo teórico, la habilidad práctica y luego la evaluación del tutor. Lo que tenemos acá es un mapa y la idea es confrontar la evaluación del tutor con la autoevaluación del estudiante. Entonces, nunca le dé una nota al estudiante sin pedirle a él que se autoevalúe. También esto era muy importante para nosotros porque descubrimos que muchos de los objetivos de esta rotación de entrenamiento nunca fueron entrenados. Descubrimos que había bastantes áreas en blanco, por eso fue que cambiamos. Entonces, la idea es que el estudiante sea confrontado con la retroalimentación del tutor para entender qué fue lo que no le fue bien y cómo puede autorregularse. Nuevamente, todo está allí en el libro de registro. Ustedes me van a decir, ay, no, esto no es autonomía completa. No, pero estamos evaluando las capacidades de autorregulación. No es como que un tutor, un poco de estudiantes detrás del tutor tratando de ayudar. No, porque si yo soy muy chévere, entonces voy a tener una buena nota. No. Queremos cambiar esto y involucrarnos en otras cosas. Solo para decirles que entre 1.200 proyectos que se enviaron en el proyecto de Leonardo da Vinci, seleccionaron 32 a los que se les dio premios y los denominaron las 32 historias exitosas. Uno fue el proyecto de nosotros y Leonardo da Vinci fue un entrenamiento que inició. Entonces, cuando nosotros tratamos y cuando abordamos esta autoevaluación,
vamos a tener, espero, resultados como estos. Pasemos a otra área. Entonces, vamos a mirar al nivel de los estudiantes y su involucramiento en el currículo. ¿Qué es esto? Es evaluar la autonomía al evaluar la autonomía al manejar su propio aprendizaje. Entonces, dijimos que ahora hay currículos, hay escuelas que dan autonomía a los estudiantes para manejar su propio aprendizaje. Y yo les muestro a ustedes y la forma en que están involucrando en el currículo puede también verse como el inicio de la autonomía que ellos van a tener más adelante en el ambiente clínico. Y esto es algo que puede medirse de diferentes formas. Voy a compartir con ustedes algo de AME, es algo de la iniciativa que se llama AME Inspire. Después les voy a enviar esta información a través de correo electrónico si me colabora Juliana. Entonces estoy hablando acerca de AME. ¿Quiénes conocen a AME? Aspire. Entonces, Aspire es un programa de excelencia en la educación médica y la pregunta es, ¿debería su facultad tener este reconocimiento de excelencia? Entonces, AME también ha inspirado desde el 2009 a esta iniciativa global de reconocer y premiar la excelencia en las escuelas de medicina. ¿Y cómo hacemos esto? Claro que no reconocemos todas las áreas, porque normalmente este no es el caso, que la facultad, todas las áreas sean excelentes, pero principalmente porque no tenemos capacidad de evaluar todo, absolutamente todo. Por el momento tenemos algunas áreas, tenemos 5 áreas bajo evaluación y cada año agregamos más. Son la evaluación estudiantil, si su facultad es excelente en el involucramiento de los estudiantes en el currículo de la facultad. Vamos a tocar esto, a profundizar la responsabilidad social de los estudiantes de medicina, el desarrollo de los docentes y la simulación. Por primera vez este año hay simulación y los evaluamos según los programas de simulación que tenemos. Esto le agregamos. De lo que estamos hablando y porque no tenemos tiempo para entrar en detalle cada uno de ellos es el involucramiento de estudiantes en el currículo y en la escuela, porque vi una oportunidad de evaluar la autonomía. Con respecto al involucramiento de los estudiantes, tenemos 4 áreas. El involucramiento estudiantil en la gestión de la escuela de medicina, en el proceso de extracción. Los indicadores, si los estudiantes están involucrados en diseñar la misión de la facultad, si los estudiantes son parte de los comités de la facultad, están representados, si se involucran en la declaración de políticas. Por ejemplo, en Portugal, en mi facultad, el año pasado, los estudiantes decidieron hacer una política, aprobar una política con respecto a, ¿cómo se dice? Plagio, creo que es no sé, fraude académico, plagio. Entonces estuvieron involucrados, están involucrados los estudiantes. También están representados y se tuvieron en cuenta su visión para cambiar el currículo. Tenemos otra área también, si los estudiantes están involucrados en los programas, diseñan los programas educativos. Si los estudiantes evalúan la enseñanza y el currículo y la evaluación, si están involucrados o no. También los estudiantes dan retroalimentación acerca del currículo. Esto lo toma en cuenta la facultad para modificar el currículo. Están involucrados en el aprendizaje de pares. Esto es autonomía. Están involucrados también en hacer desarrollar nuevos recursos de enseñanza. Están involucrados en otros tipos de programas y, aún más importante, en la evaluación de pares. Todo esto tiene que ver con su autonomía en la facultad. Luego tenemos otra área, si están involucrados en la comunidad académica, programas de investigación, si los estudiantes están involucrados en los programas y en los proyectos de investigación de sus profesores, si los estudiantes participan o si la escuela apoya la participación de estudiantes en las reuniones, y finalmente están involucrados en la comunidad local. ¿Y qué esperamos que los estudiantes estén haciendo? ¿Cómo se deben involucrar en proyectos comunitarios para llevar cuidado al paciente? Cosas mínimas, pero ayudar en las escuelas, etcétera. Y están involucrados en electivas
y iniciativas extracurriculares, así que hay muchísimos campos en donde uno puede, y aquí uno de verdad va a evaluar la autonomía de los estudiantes en todas estas áreas, además de lo que tengan que aprender para el siguiente examen. En mi facultad, algunos estudiantes trabajan en el trabajo de educación médica y decidieron hacer este nivel de medir el involucramiento de los estudiantes, el nivel. Mandaron a la pregunta, al interrogante a todos los estudiantes participaron en juntas de la facultad, del consejo pedagógico, el consejo de la facultad, el consejo estudiantil, etcétera. Entonces hicimos un grupo especial para ver si había diferencias en el nivel de involucramiento, y también le pasamos la encuesta o la pregunta a los coordinadores, profesores, docentes, los diferentes miembros de la academia, de la junta, de la facultad, el consejo pedagógico, científico, el decano, etcétera. Entonces, y estamos tratando de dinamizar y hacer que la facultad esté más involucrada, porque creemos que esta es una forma de manejar la autonomía a este nivel. El objetivo para esos estudiantes en mi facultad es identificar cuáles son las debilidades y fortalezas, y luego tomar las debilidades y proponer soluciones al decano. Hay unos resultados ya presentados y me parece que está cambiando muchas cosas en mi facultad. Finalmente nos vamos al punto 4. Unas notas muy rápidas. Ayer hablamos acerca de los componentes de la autonomía, y esto propone que los evaluemos: liderazgo, inteligencia emocional, trabajo en equipo, involucramiento en el currículo y involucramiento en el colegio. Es lo que hablamos ayer y hoy. Entonces, los primeros 4 pueden evaluarse, por ejemplo, en el módulo que les mostré, el ejemplo, y en el video, cuando los estudiantes se los envía a esos lugares a ver cuáles son las necesidades, que está mal, volver, trabajar en equipos, en grupos, cambiar el mensaje, etcétera. Entonces hay mucho acerca de la inteligencia emocional, sobre el liderazgo, etcétera. En términos de involucramiento en el currículo y en el colegio, en la escuela, podemos medir la autonomía y más habilidades de comunicación, manejo, gestión de incertidumbre, personalismo, aprendizaje por vida, capacidad para decidir sus electivas y asistir a clases no obligatorias. Todo esto se puede evaluar, y simplemente por mencionar un ejemplo, hay algunas facultades en varias partes del mundo que en términos de decisión de electivas están evaluando sus prácticas, y esto es parte de la clasificación final del curso, porque la facultad pretende que las elecciones de los estudiantes en términos de encontrar sus selectivas, elegir sus selectivas, y no solo seguir las selectivas impone la facultad, es una decisión que muestra su autonomía para personalizar la forma en que se va a hacer médico. Entonces, en todas estas cosas, claro que uno no está evaluando la autonomía clínica, pero uno sí está evaluando la posibilidad de los estudiantes de ser o de poder decidir por sí mismos sin limitaciones y tener en cuenta a los otros. El mensaje a llevarnos. Como dije ayer, no hay necesidad de volver a inventar la rueda. No necesitamos más dinero. Yo no les mostré ninguna simulación que costaba cientos de dólares o miles de dólares. No les mostré nada de ese tipo. Utilicen su práctica diaria. Hagan que los estudiantes reflejen o reflexionen sobre este cambio, que no sean como los otros. Formularles interrogantes, y no olviden que oír no es lo mismo que escuchar. Escuchar no es lo mismo que entender. Entender no es lo mismo que hacer alguna cosa. Y hacer una vez no significa que siempre se haga lo mismo. Todos estos puntos son elementos de lo que ocurre en la autonomía de los estudiantes. Deben entender, deben comenzar a hacer cosas, pero también necesitan hacerlo con autonomía, pero
que lo hagan siempre. Deben tener el mapa conceptual dentro de las decisiones totalmente resuelto, y también la parte emocional, la forma emocional de apoyar sus decisiones. Es importante mirar, sobre todo, por encima de todo lo que se ha dicho, dos cosas. Es importante que, no sé, no tengo una receta para esto, pero debemos entender qué tanto el estudiante reconoce la necesidad de su autonomía. Y unos estudiantes no quieren. Cuando les pido que vengan y compartan el mensaje, siempre hay uno del grupo que habla, a veces más, pero los otros normalmente se van para atrás. Y yo les digo, vengan, sean parte del grupo. Entonces, ¿cuánto necesita el estudiante reconocer que debe ser autónomo para ser doctor, y qué tanto quiere esta autonomía? Si quiere ser autónomo, esto es crucial, y voy a darles un ejemplo. ¿Se me acabó el tiempo ya? Sí. Me quedan 2 o 3 más diapositivas. Tengo que contarles una historia. Bueno, yo estuve en África mucho tiempo y estaba en un entrenamiento, los profesionales médicos para entrenar a otros. Bueno, había un grupo de personas de la UNESCO, sí se dice UNESCO, ¿verdad? Sí, bueno, en español. Y estaban allí, habían estado allí durante 5 años y estaban allí nuevamente para evaluar el proyecto en una región cerca de Maputo. Y yo estaba hablando con ellos. Ustedes saben, no hay muchas personas en un restaurante, en un hotel en Maputo. Estábamos hablando de 2000, ¿qué? 2008, 2005. Estaban desesperados y me dijeron historias increíbles. Mire, lo que pasa es, hace 5 años estuvimos acá y la UNESCO le dio dinero y me dio el nombre de la aldea para que hicieran agua potable. Sí, potable. Y construimos todos los tubos, las construcciones, todas las casas, y también plantamos árboles y también les dijimos cómo hacer la irrigación, todo lo demás, pero fue un cambio dramático. Estuvimos allí 3 años y es increíble. Nos fuimos del país y la ONU nos envió 5 años después para evaluar el progreso y cuál fue el cambio, cuáles fueron los cambios, y llegamos allá. ¿Y qué creen? ¿Qué fue lo que vimos cuando llegamos? Nada. Todas las tuberías estaban allí para apoyar las casas. Todo se destruyó. No había árboles, no había tubos, no había agua. Todo el dinero se desperdició. Y yo pensé, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? Llamamos al jefe, el jefe vino y le dijimos, ¿cómo explicas esto? Pero ustedes estaban tan contentos con el progreso. Sí, pero ¿sabes? Tú me dijiste 2 veces que era lo que yo necesitaba. O Señor me ensinou 2 veces do que aquilo que eu queria e precisava. Como não precisava e não queria, bueno, partiram, destruímos tudo. Para nosotros era importante los pipes por las casas e tudo. ¿Entiendes? Yo no sé si consigo traducir. La idea es que nosotros no podemos que ellos progresen o querer autonomía si ellos no sienten la necesidad. Así fue así, un montón de dinero que se perdió porque ellos realmente no tenían la necesidad de esto, no veían la necesidad del agua. Para crecer con la autonomía, y esto es importante, y ellos tienen que entender las limitaciones. No es autonomía libre, nunca. Y por esto yo les traigo una foto, casi para terminar. ¿Conocen ustedes las pirámides humanas que pueden tener 40 metros, 50 metros y que en la parte superior siempre hay un niño? ¿Ustedes saben dónde utilizan estas?
¿Quién me dice? De España, de Cataluña. Y estas pirámides, nosotros estuvimos en Barcelona, hicieron una para nosotros. ¿Y sabe qué tiene escrito ahí en la parte de atrás? ¿Sí se entiende en este idioma? No. The meaning is born to sustain. Nacidos para mantener. Y yo quería traerles esta imagen porque su autonomía finaliza donde empieza la de los otros. Nacidos para mantener al sistema de salud, el sistema de salud cuando ellos sean doctores, pero su autonomía va a terminar en donde empieza la de otros. Si estos de la parte superior empiezan a hacer movimientos diferentes, utilizando su libertad con sus piernas y sus brazos, va a ser un desastre. Entonces, nacidos para mantener con autonomía progresiva de manera adecuada. Y desde el inicio de los programas de pregrado hay un entrenamiento que se tiene que hacer. ¿Saben cuál es? No son los estudiantes médicos de hoy. Inmediatamente los tiene que tratar como doctores del futuro. Si ellos no actúan responsables para como ser doctores del futuro, va a ser una falla. Y esto fue lo que aprendí el año pasado de la Asociación de Estudiantes Médicos de Europa. Me querían que yo fuera a Berlín y estaba ya grandísimo. Los médicos, estudiantes médicos de hoy son los doctores del futuro. Por eso es que uno tiene que hablar de autonomía. Lo que evaluamos, cómo lo evaluamos, a quién evaluamos, hace parte del proceso del empoderamiento de nuestros estudiantes con la autonomía. Todas son las medidas de lo que nosotros como profesores y tutores valoramos para la autonomía de los doctores del futuro. Mirar a la distancia, ayudar a los estudiantes para que crucen el puente hacia la excelencia. Autonomía informada, autonomía responsable. Este es un puente grande, que nuestra autonomía sea tan informada, tan responsable, que tengamos doctores excelentes.